Bien, este escenario que vemos acá, que son conos, deben estar separados 5 pasos largos o 8 pasos normales de la persona que va a trabajar. Y se hacen varios trabajos en esta dirección que indican las flechas. El primer trabajo se inicia por izquierda y el segundo trabajo se inicia por derecha, es decir, serán 2 series de cada uno de estos tipos de trabajo. Me desplazo lateral, que es conocido como shuffle o shuffle. Ok, luego trote suave, shuffle, trote suave, shuffle, trote suave. Es decir, en las flechas verticales se hace el ejercicio y en las flechas horizontales se hacen los shuffle. Los ejercicios que tenemos son: uno, trote; el segundo es skipping; el tercero es talón, que es llevar el talón al glúteo; el cuarto es paso avanzado, que es simplemente colocar las manos en tu cintura y hacer un paso tan largo como puedas, pero controlado, y la rodilla de atrás busca tocar el piso. Y saltos diagonales son saltos tipo patinar o saltos de esquí. Vas a ver algunos ejemplos de esto, vas a ver los ejemplos de este grupo de ejercicio. Irás haciéndolo lado a lado, es decir, saltos para acá, a un lado, al otro, a un lado y al otro. Harás 2 series de cada uno de estos ejercicios. Como te dije, inicia un ejercicio en la primera ronda por izquierda y en la otra por derecha.